Hola amigos, saludos a todos. Recuerda, te saluda Salvatore Jimeno. En el video de hoy, tal vez muchos ya reconocen este compresor. Ya llevamos dos videos con él. El primero te enseño cómo realizar el mantenimiento preventivo de un compresor. El segundo video fue una restauración prácticamente total que le hicimos a este compresor. Le cambiamos también uno que otro elemento. Y para el video de esta semana vamos a realizar el cambio del presostato. Vamos a hablar de su funcionamiento, sus partes internas. Así que si te interesa este video, vételo hasta el final. Bueno, básicamente el presostato es un interruptor automático que funciona con presión de aire. Hay muchos tipos de presostatos, hay de agua, hay de aceite, pero vamos a enfocarnos en estos que traen los compresores. Entonces, su funcionamiento consiste en que cuando el motor está llenando de aire el depósito, ¿verdad? Ese aire también entra al presostato. Cuando el depósito llega a cierta presión, entonces a través de un resorte y de una membrana que él trae internamente, ahorita te las enseño, él viene y desconecta unos contactos eléctricos que trae internamente. Esos contactos vienen, se abren y desconectan la corriente del motor para apagarlo y así evitar de que siga llenando el tanque de aire. Entonces ese básicamente es su funcionamiento. Bueno, entonces existen dos tipos de presostatos. El de una vía, que es como este que tenemos aquí. Aquí vemos el depósito, la salida principal del depósito. Y viene y primero pasa a través de esta llave, que es donde tenemos todos los accesorios. Tenemos el acople rápido, tenemos otra salida, tenemos los manómetros y tenemos nuestra llave de seguridad. Y de ahí sale, ve aquí esta línea que tenemos aquí, para la parte del interior del presostato. Por eso es que esta le llama de una vías. Tenemos esta otra que es de 4 vías. ¿Por qué? Porque mira, aquí tenemos la entrada, la salida principal del depósito, ¿verdad? Y ahí vemos que enseguida ingresa al presostato. Después en el presostato, del presostato salen los que son los accesorios. Entonces tenemos una salida que es esta aquí donde tenemos la llave de seguridad. Tenemos otra que es esta que está aquí. Y tenemos la otra que es esta que está aquí atrás, que es donde está conectado nuestro manómetro que nos indica la presión del tanque. Entonces esas son las dos diferencias de los presostatos de 4 vías y la de una vía. Pero su presión de trabajo es igual a 175 psi, tanto el de aquel compresor que es más pequeño como el de este compresor que es más grande. Bueno, entonces como le explicaba, el presostato trae un tornillito arriba, ese lo retiramos y vemos ya internamente cómo es él. Entonces, este es el resorte del que le hablo, por aquí lo podemos observar. Este es el resorte. Entonces cuando el aire entra por aquí, que él ya llega a cierta presión, este resorte se comprime y un mecanismo mecánico viene y abre unos contactos que tenemos por aquí en la parte de atrás. Entonces nosotros, para poder reemplazar este presostato, vamos primero a quitar los manómetros y después vamos a desconectar la parte eléctrica, lo que es el compresor, y de este otro lado tenemos la entrada de corriente eléctrica. Desconectamos entonces la entrada esta es la corriente que va hacia el motor. Y tenemos el cable de tierra, que vemos que aquí está la carcasa.
Y por el otro lado tenemos nuestro cable de alimentación. Quitamos la tierra también y procedemos a quitar los cables por la parte de abajo. Una vez hecho esto, ahora vamos a desconectar esta tubería delgada que es la válvula de descarga. Bueno, esta válvula, su función es la siguiente. Cuando tenemos el motor que nos está llenando el depósito de aire, lo está cargando, aquí tenemos una válvula antirretorno, de que evita de que el aire se devuelva por esa misma tubería hacia aquí, hacia el pistón. Entonces, cuando ya este depósito está lleno de aire, que llegó a su presión máxima, entonces el presostato entra en funcionamiento y viene y nos apaga el motor. Mecánicamente el presostato también activa esa válvula de descarga y lo que hace es sacarnos todo este aire que tenemos desde este punto hacia el pistón. Entonces nos saca ese aire o nos lo despresuriza para evitar de que cuando el motor quiera otra vez encender para llenar nuevamente el tanque, lo haga bajo presión y entonces puede arrancar en vacío y así su funcionamiento o su arranque sea muchísimo más suave. Entonces es básicamente la función o la importancia de esta tubería, que no la vayamos a anular, porque así el motor siempre va a estar cargado o el pistón va a estar empujado por la misma presión que tenga todo el sistema y el arranque o no lo va a poder hacer o vamos a estar esforzando el motor. Entonces la retiramos. Y ahora sí vamos a retirar nuestro presostato. Aplicamos teflón. Esta es una recomendación mía, siempre aplicarle teflón a las uniones para evitar de que pronto la vibración nos vaya a aflojar y vayamos a tener fuga. Entonces vamos a volver a colocar nuestra tubería. Quitamos la tapa superior. Estos son los contactos eléctricos de la que le hablé. Entonces cuando encendemos el compresor, que aquí en la parte de arriba donde tiene el botón, se cierran los contactos, ellos están abiertos, se cierran y deja de pasar la corriente. Cuando ya el compresor llegó a la presión indicada, entonces viene mecánicamente y los abre. Pasamos el cable, primero conectamos el cable eléctrico. Conectamos nuestro cable a tierra. Y después vamos a conectar los dos cables, la fase y el neutro. Y atezamos aquí para que ya quede nuestro cable agarrado y evitar de que se salga.
Y listo, aquí solamente nos compete colocar la tapa. Y ahora vamos a colocarle los manómetros. Esta que lleva aquí también vamos a cambiarla. Esto corresponde a un filtro de aire. Y justo en el instante donde el presostato nos apaga el compresor, escuchamos el sonido característico de la válvula de descarga, y esto significa que nos despresurizó la tubería. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Este cambio de presostato, sus partes y su funcionamiento, espero que me haya entendido. Les quiero desear entonces a todos un feliz día y bendiciones. No se pierdan ningún video de aquí, Taller Salvatore Jimeno.